Reciba un saludo especial, apreciado tutor. Mi nombre es Indira Lizeth Llori, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Procedo a desarrollar la tarea de 3 de microbiología de suelos, en la cual se debe de resolver algunas preguntas. La primera es: explique en qué forma se lleva a cabo la fijación de nitrógeno en los nódulos radiculares de las leguminosas y mencione las principales bacterias rizobias que intervienen. La asociación entre leguminosas y bacterias rizobios permite a la planta obtener nitrógeno para la elaboración de proteínas, mientras que la bacteria obtiene a cambio carbohidratos y moléculas necesarias para continuar la fijación de nitrógeno. Esta asociación se da gracias a la formación de nuevos órganos en la planta, que son los nódulos radiculares. El desarrollo de estas estructuras requiere de la activación de genes y señales químicas tanto por el lado de la planta como por la parte de la bacteria, para que haya un encuentro entre los dos organismos y una posterior formación de los órganos. Describa también las etapas de la formación de los nódulos. Pues las etapas de formación de nódulos radiculares son, en primer lugar, los rizobios son atraídos hacia las plantas, que infectará por los exudados radiculares. Estos exudados contienen azúcares, aminoácidos y otros nutrientes, aunque se ha encontrado que los rizobios son sensibles a las concentraciones de flavonoides liberados por las raíces de las leguminosas y pues también por otras plantas. Dichos compuestos activan la expresión de los genes NOD de los rizobios. Los factores NOD producen la diferenciación del tejido vegetal en los pelos de las raíces, en nódulos donde residen las bacterias, y pues son capaces de fijar nitrógeno de la atmósfera. Los pelos radiculares rodean a los rizobios y entran en contacto primero con las conexiones débiles mediadas por proteínas de membrana, y luego se establece una adhesión más fuerte que involucra fibras de celulosa. Los rizobios entran por la parte apical del pelo radicular, donde las células se degradan gracias a la acción de los factores NOD. Se forma una estructura conocida como hebra o hilo de infección, producto de la fusión de vesículas que se extienden del interior del pelo radicular y llega hasta el córtex, pues, que es la región comprendida entre la rizodermis y el cilindro vascular. En esta zona las células corticales aumentan su división formando un nódulo. Tanto la formación de la hebra de infección como la formación del nódulo se da por la reiniciación del ciclo celular en células corticales pues ya diferenciadas. Dentro del nódulo, la hebra de infección se ramifica y libera bacterias dentro de la planta. El tipo de nódulos que se forma pues depende de cada planta. Algunas bacterias Rhizobium son, está el Rhizobium leguminosarum, que es de las guisantes, el trébol, el frijol. Está el Bradyrhizobium japonicum, está el Cynorhizobium meliloti, el Agrobacterium tumefaciens, o también llamado Rhizobium radiobacter. Está también el Cynorhizobium freddii. Otra de las preguntas que hay que desarrollar es por qué algunas bacterias del género Agrobacterium pueden ocasionar simbiosis parasitarias con las plantas. Agrobacterium pues es una bacteria gram negativa. Sabemos que las bacterias gram negativas se clasifican por el color que adquieren después de aplicarles un proceso químico denominado tinción de Gram. Las bacterias gram negativas se tiñen de rojo o rosado, otras se tiñen de azul o morado. A estas se denominan bacterias gram positivas. Todas estas bacterias se tiñen de forma diferente porque sus paredes celulares son diferentes, también causan pues diferentes tipos de infección. Las Agrobacterium tienen forma de bacilo, es mótil y presenta flagelos perítricos, o sea que puede
o se puede proyectar hacia todas las direcciones. Pertenecen al grupo Rhizobiaceae, conocidos por inducir la generación de tumores en sus hospederos. Cuando ataca una planta puede causar daños irreversibles. Tiene un amplio aspecto de hospederos porque se le facilita, ya que aprovecha diferentes fuentes de carbono. Puede transmitirse a través de material genético, suelo, sustrato, agua contaminada, herramientas sin desinfectar que se van a utilizar en prácticas culturales. La sintomatología del Agrobacterium es usualmente tumores esféricos. El ciclo de la enfermedad es el siguiente: las bacterias se encuentran en el suelo, pues están hibernando. Cuando entran en contacto con alguna herida, estas ingresan por medio del tallo, raíces y se fijan a las células vegetales. Ahí ingresan el ADN a esta célula y pues este plásmido de información se integra al ADN de la planta. Esto lleva a que las bacterias se reproduzcan y comiencen a diseminarse intercelularmente. El aumento anormal del hospedero forma lo que conocemos como agalla o tumor. Por último, las bacterias que se encuentran en la superficie de la planta tienden a migrar hacia el suelo, pues repitiendo el ciclo en otra planta. Esta bacteria, no solo es fitopatógena, ha sido muy útil en el área de ingeniería genética, ya que puede inducir transformaciones en plantas con caracteres de laboratorio, facilitando el procedimiento de modificación genética porque ofrece vectores que pueden insertar genes externos. La siguiente pregunta dice: mencione dos asociaciones planta-microorganismos que hayan sido exploradas en estudios de fitorremediación e indique su aplicación y ventajas. Bueno, recordemos que la fitorremediación es una ecotecnología basada en la capacidad de algunas plantas para tolerar, absorber, acumular y degradar compuestos contaminantes. En la actualidad están siendo utilizadas para recuperar muchos suelos contaminados. En el campo de la fitorremediación, la fitoextracción es la fitotecnología más prometedora para la recuperación de suelos. Las plantas con mayor potencial para la fitoextracción de metales son las especies metalófitas. Son plantas que gracias a sus diversos mecanismos fisiológicos sobreviven en suelos que presentan niveles elevados de metales. Dentro de ellas, las plantas denominadas hiperacumuladoras son de gran interés porque presentan de forma natural una impresionante capacidad para tolerar, absorber y acumular elevadas concentraciones de metales en sus tejidos. Entre las plantas hiperacumuladoras de metales, la especie Tlaspi caerulescens merece un lugar destacado por su portentosa capacidad para acumular grandes cantidades de zinc, cadmio, en sus tejidos aéreos. Desafortunadamente, muchas de las especies hiperacumuladoras de metales, como estas, son de crecimiento muy lento, son de baja biomasa y presentan un sistema de raíces poco profundo, lo que implica que si el suelo está contaminado con altas concentraciones de metales, se necesitarían muchos años para que esta fitotecnología reduzca la concentración de metales hasta niveles aceptables. La fitorremediación demanda del estudio también de las comunidades microbianas del suelo, donde habitan las plantas hiperacumuladoras de metales pesados y de sus interacciones. Los microorganismos del suelo son muy importantes porque intervienen en las funciones de los ciclos de los elementos, o son también responsables de la movilización de los metales y también de su acumulación. También son sensibles tanto a las deficiencias como a las excesivas concentraciones de elementos metálicos, reducen su crecimiento y actividad enzimática, pero a su vez tienen la capacidad de adaptarse. Los microorganismos de la rizósfera desempeñan funciones de importancia en relación en los procesos edáficos, en los ciclos biogeoquímicos de elementos como carbono, nitrógeno, azufre, hierro.
como también para la fertilidad de las plantas, la protección de patógenos, la degradación de compuestos. La capacidad degradativa de la microbiota de la zona rizosférica puede ser empleada en la bioremediación, como un nicho especial para la asociación microorganismo-planta. Los microorganismos pueden destosificar metales por transformación en su número de oxidación, precipitación química extracelular o volatilización. Algunos microorganismos pueden reducir enzimáticamente una gran variedad de metales en procesos metabólicos que no están relacionados con la asimilación. Estudios realizados en las comunidades bacterianas aisladas de áreas del suelo de la rizósfera de Alisum Bertoloni indicaron la presencia de bacterias representantes del grupo de la proteobacterias que poseen gran variedad genética y heterogeneidad en las poblaciones bacterianas, pues que viven bajo estas condiciones desfavorables. Los valores más altos de diversidad genética se encontraron a 5 y 10 centímetros de distancia de la planta. Se demostró su rol en la movilización de metales pesados y su disponibilidad para acumularlos. El uso de estas plantas y microorganismos rizosféricos puede ser una estrategia de saneamiento ambiental factible en cualquier país. Las siguientes mencioné dos asociaciones planta, rizobacteria, hongo que hayan sido descritas para la mitigación de estrés en cultivos y describas por qué fueron beneficiosas. Pues en la actualidad, por motivos del medio ambiente, también económicos, los microorganismos promotores del crecimiento vegetal, así como los hongos formadores de micorrizas, van ganando terreno al uso indiscriminado de productos químicos, pues como los fertilizantes. En un trabajo en horticultura en el año 2014, cuya referencia bibliográfica está al final, se seleccionaron 2 cepas bacterianas. La primera, Azospirillum brasiliensis, fijadora de nitrógeno, con Pseudomonas fluorescens, que es solubilizadora de fósforo, y 3 cepas de hongos, Loa funeliformis, Mosaea, y Rhizopagus intraradices y Glomus deserticola, para su uso como biofertilizante en cultivos de distintas especies agrícolas como tomate, pimienta, melón, lechuga, ajo y cebolla. Este tratamiento produjo un incremento del peso fresco en la lechuga y el ajo. Otro es en el cultivo de tomate, mostraron un ahorro de agua del 25%, un 40% menos de problemas fitosanitarios, un aumento en la producción total del 10% y más específicamente un aumento en la producción del cultivo de lechuga en un 20%. Estos son los beneficios. Aquí está la evidencia del pantallazo en el software Turnitin y aquí están las bibliografías. Muchas gracias por la atención.